Muy buenos días, Marina del Proyecto. Jorge Fontevecchia te saludo, un gusto volver a hablar con vos. Esto es más una pregunta para un sociólogo que un economista, pero asumiendo que la economía es una ciencia social, me gustaría conocer tu opinión de por qué crees que el aguante, la resistencia, la tolerancia frente a los aumentos de tarifas, aumentos de colectivos, es tan distinto en este 2024 de lo que fue 8 años antes, en el 2016, cuando Macri, el gobierno de Macri trataba de implementar lo mismo con muchísima más resistencia y en muchísima menos proporción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, a ver, yo lo que diría es, todavía los aumentos no llegaron plenamente, o sea, todavía estás en proceso de recibir los aumentos. La factura de electricidad sabemos cuánto va a llegar, pero a muchas familias no le llegó. La de gas recién se implementó este mes, con lo cual va a empezar a llegar fines de abril, principios de mayo, y los precios de invierno van a llegar en junio, julio. O sea, todavía estás en pleno proceso de definición del cambio de precios relativos, pero todavía ese cambio de precios relativos no está. Sí es cierto que el impacto que estás viendo en términos de ingresos es muy, muy agresivo, y que lo que estás viendo es un ajuste que de alguna forma tiene una tolerancia social. O sea, Milei se sostiene arriba en las encuestas, frente a un ajuste que era casi que inimaginable en democracia. Y ahí te voy a esbozar algunas hipótesis, o sea, la verdad que no tengo la respuesta. Lo primero es, la verdad que te pasaste de rosca, o sea, literalmente te pasaste de rosca. Tuviste casi que 20 años donde lo único que importaba era la restricción política y forzaste la restricción presupuestaria hasta niveles inimaginables. Tanto así que terminaste de reventar el balance del Banco Central, rompiste la moneda, rompiste el crédito, y siempre de alguna forma intentaba seguir fugando hacia adelante sin mensurar los costos de corto plazo. Ahora te pasaste del otro lado, o sea, ahora es como que no hay restricción política y lo único que importa es la restricción económica. Y la verdad que, digo, desde el punto de vista digamos, del análisis del programa, digo, el ajuste era inevitable. O sea, sin moneda y sin crédito, digo, no hay un país que pueda prosperar. Y la reconstrucción de la moneda y del crédito después de haber vaciado el balance del Banco Central es un proceso costoso y largo. La discusión ahí, a mi juicio, era cómo distribuías los costos del ajuste. Mi sensación es que los costos del ajuste, la distribución, digo, no es demasiado equitativa. Y el segundo punto es la definición de quién paga los costos del ajuste, o sea, quién es casta y quién no es casta. Es una definición que de alguna forma Milei da en función de su propia negociación política, y a veces quedan exceptuados de la casta quienes no deberían quedar, ¿no? O sea, creo que hay una discusión sobre la violencia del ajuste y una tercera discusión que tiene que ver con, bueno, digo, hacia dónde querés ir, o sea, cuál es el esquema que queda detrás. Por eso digo, hoy la sociedad de alguna forma está tolerando esto en gran medida porque está todo muy, muy confundido, o sea, la falta de credibilidad de la clase política después de haberte llegado hasta acá, bueno, digo, contrasta contra un Javier Milei que construyó una narrativa muy potente, que la va adaptando en función de sus propias necesidades y que a mi juicio es bastante más pragmático de lo que reconoce el personaje. Respecto de la recuperación, la B corta, la U de Nike, una U clásica, o que no haya ninguna, después de aquella desconfianza del segundo semestre y de los brotes verdes. ¿Cuál es tu propio pronóstico de qué va a pasar en la economía después de que se hayan completado todos los ajustes? Diría es la recomposición del balance del Banco Central se da a costa de una recesión muy violenta. O sea, vos requerís bajar el nivel de importaciones para que el central compre dólares. Ese es parte del programa. Si además a eso le pones un esquema donde el 20% de las exportaciones va a financiar el contado con liquidación para mantener contenida la brecha, la recesión que requerís es todavía mayor. Entonces, hoy el programa macroeconómico, por eso los economistas piensan que esto funciona y los politólogos en principio piensan que no puede funcionar, aunque en la medida que ven, digamos, lo que vos preguntaste al principio, digamos, que el ajuste avanza y que Milei se sostiene arriba en las encuestas, aparece la pregunta, ¿y si sale bien? ¿Puede salir bien? La verdad que es un problema, digamos, que salga mal. Porque el costo es muy alto, lo estás pagando, y si sale mal terminas en una nueva crisis desde el peor de los mundos posibles. O sea, a priori lo ideal sería que salga bien.
Eh, Dicho eso, a tu respuesta es, la verdad que el esquema cierra con una recesión prolongada, que te permita recomponer el balance del Banco Central. Yo no veo cuáles son los drivers de una recuperación, más allá de que si te va bien y la inflación baja, supongamos a los niveles que tenía la inflación a principios de 2023, entre el 5 y el 6% mensual, lejos del 25% de diciembre o del 12-13% que tenía Massa cuando entrega el Ministerio de Economía. En ese contexto, bueno, digo, lo que estás viendo es, hay una visualización, de nuevo, no es estabilidad, ni mucho menos, pero de nuevo, el dólar se queda quieto y hay como cierta tranquilidad frente a un esquema donde los precios subían todos los días. Ahora, los ingresos están derrumbados. Los ahorros en pesos se están licuando, es parte del programa que se licúen. Los ahorros en dólares valen menos. Las empresas que en el esquema anterior, que era recontra perverso, la verdad que muchas invirtieron. ¿Por qué invirtieron? Y porque los pesos valían baratos, les sobraban pesos en la hoja de balance, los dólares eran baratos, y si podías vender en el mercado de precios descuidados, no les fue demasiado mal, te diría que les fue muy bien. Y todas de alguna forma están sobreinvertidas, y lo que están viendo hoy es un desplome en la demanda, las ventas están desplomando, y lo que están viendo del otro lado es un aumento en los costos, con lo cual la salida exportadora en este esquema no funciona. Por eso cuando yo planteamos con Sebastián Menescaldi la nota el otro día, decíamos Milei heterodoxo, y la verdad es que el programa tiene componentes heterodoxos. La corrección es con controles de capitales, de hecho ajustaste los controles de capitales cuando la brecha se empezó a coordinar, cerraste la economía, no la abriste, o sea, el pago en cuotas de importaciones, el aumento del impuesto país, las percepciones de ganancias e IVA, que no las puedes tomar a cuenta, que no las puedes usar, te cierran la economía, bajaste la tasa de interés en dos oportunidades, y la tasa de interés sigue siendo muy negativa, o sea, el objetivo es licuar, y finalmente, cuando arrancaste, fuiste un esquema de desregulación de todo el sistema de precios, y hoy estás de alguna forma, ¿no?, digamos, yendo para atrás. O sea, estás conversando con los supermercados, con las empresas de consumo masivo, con las refinadoras, incluso con las prepagas. O sea, hoy estás intentando asegurarte que la dinámica inflacionaria empieza a bajar rápido. Ahora la inflación baja más rápido de lo que uno esperaba, pero digo, baja lento. Y el crawling, la devaluación se mantiene al 2% por mes, con una inflación que todavía corre al 12-13%. Y estás bajando la tasa de interés que remunera el ahorro con un objetivo de licuar o de reventar el cuasi fiscal, pero sin una preocupación por estabilizar la demanda de pesos. O sea, el esquema cierra con controles de capitales, y si vos me decís cuál es el único driver que tiene esto, me parece que es el régimen de grandes inversiones, que está metido en la ley bases, que volvió a foca cero, y pero en el nuevo proyecto es un tercio de ese proyecto, bueno, apuntando que esos sean los sectores que te generen crecimiento en la economía. A priori, de nuevo, está bien que vos quieras fomentar las grandes inversiones en vaca muerta, en minería y demás, pero a priori no son sectores que te generen demasiado empleo, o te generan empleo en la construcción, pero no en régimen. No son sectores que te vayan a generar divisas si el incentivo que les das es digamos, en forma creciente el libre acceso a las divisas, mientras mantenés el cepo para el resto de la economía. Y en términos fiscales les estás dando un beneficio fiscal muchísimo mayor al que tiene el resto de los sectores de la economía. Entonces, mientras tenés el grueso de las empresas que tienen problemas de competitividad, algunos hacia adentro de la firma, pero muchos te diría que es hacia afuera de la firma. O sea, hay un problema de competitividad sistémica en Argentina. Entonces, la verdad es que yo no veo cuál es el driver del crecimiento. O sea, me parece que estás condenado a un crecimiento bajo. Eso te permite, si querés, que se construya, ¿no?, ajuste fiscal, ajuste de ingresos, política fiscal contractiva, política de ingresos contractiva, política monetaria que es contractiva en términos de cantidad de pesos, pero con tasa de interés que sigue siendo muy negativa. Bueno, digo, el esquema es, en todo caso, una recuperación lenta. En la medida que el programa sea creíble, bueno, lo que estás viendo sí es una recuperación muy agresiva de los precios de los activos financieros,
hay un mercado que empieza a comprar la historia argentina, hay un mundo, digamos, donde se visualiza que la liquidez vuelve, o sea, porque en algún momento, digo, siempre es más adelante, pero la Reserva Federal va a empezar a bajar la tasa de interés y hay una búsqueda de nuevas historias, y la historia de Milei le viene como anillo al dedo, si querés, al mercado afuera. Pero Ahora, Marina, perdóname sí, que te interrumpa. Me gustaría una definición, acá comentábamos con la producción que es un titulazo, es decir, que hay economistas que creen que le va a ir bien, mientras que los politicólogos creen que le va a ir mal, ¿no? Como dos ciencias sociales que tienen un sesgo, cada una, o una ceguera paradigmática de una parte cada una con la otra. Ahora, ¿qué sería irle bien? Porque a lo mejor los dos piensan igual. Para los economistas, irle bien es que, por ejemplo, el dólar se quede a 1000, por ejemplo, que la inflación baje, pero bueno, sin crecimiento económico, y eso para los politicólogos está mal. Es decir, puede ser que los dos coincidan, simplemente que parten de un criterio distinto de qué es bien y qué es mal. Entonces me pregunto, ¿qué es que le vaya bien para los economistas? A ver, yo tengo una discusión, yo converso mucho con politólogos, con lo cual tengo ya un sesgo definido. Y una de las cosas que siempre me dicen, sobre todo Lucio Guberman, que trabaja conmigo, me dice, en política lo único que importa es ganar tiempo. Y yo como economista me atraganto, ¿viste? En política lo único que importa no es ganar tiempo. O sea, en política lo que debería importar es construir un futuro mejor. Entonces digo, el cortoplacismo en Argentina de alguna forma siempre te lleva a maximizar el corto plazo, y eso, digo, te llevó hasta acá. O sea, terminaste de reventar el balance del Banco Central, la moneda y el crédito, y es muy costoso reconstruir la moneda y el crédito, y detrás está la definición de nuevo de qué Estado querés, cómo lo financiás, cómo distribuís entre nación y provincias en un esquema que es federal, cómo manejás los precios relativos en una economía que es muy cerrada y que tiene precios de los bienes que son ridículamente caros y que tenés que subir las tarifas, ¿no? Digamos, la generacional, o sea, qué esquema previsional querés. O sea, creo que hay una definición que hoy no está, o sea, por eso yo creo que el eje de las reformas hoy no está, el eje de la gobernabilidad hay un signo de preguntas porque en las encuestas eso tiene. Ahora, del otro lado, lo que aprendemos los economistas en la facultad es la restricción presupuestaria. Entonces, la restricción política y la restricción presupuestaria, las dos operan. Mi sensación es que nos pasamos de 20 años donde lo único que importaba es la restricción política, y hoy estamos en un esquema donde lo único que importa es la restricción presupuestaria. Entonces, de nuevo, el esquema hoy por hoy de ajuste está saliendo porque de alguna forma después de semejante, digamos, declive que tuviste, o sea, estancamiento desde 2012 y una tasa de inflación que pasó del 25 al 200, con un desplome del producto per cápita de 14-15% acumulado desde 2012, con cero crecimiento de empleo formal en esos años. Bueno, digo, la verdad es que es una tragedia, digo. O sea, el objetivo, si querés, de la política económica es maximizar la tendencia y minimizar el ciclo en torno a la tendencia. Argentina lo único que hizo fue maximizó el ciclo para arriba y para abajo y minimizó la tendencia. Es los países que menos crece, que menos invierte, de nuevo, no tenés moneda, el grueso del ahorro está en el exterior. Entonces, la verdad es que tenés que juntar las dos patas. O sea, no hay restricción presupuestaria sin restricción política, no hay restricción política sin restricción presupuestaria. En alguna medida, digamos, un buen plan económico implica manejar las dos. Ahora, de alguna forma Javier Milei tiene un discurso, motosierra, licuadora, pero tiene un programa, insisto, con componentes mucho más heterodoxos o mucho más pragmáticos de lo que tenía el discurso de campaña. Digo, por eso insisto, digo, con controles de capitales, tasa de interés negativa, aumentaste la protección de la economía, o sea, estás intentando recapitalizar el balance del Banco Central. Eso se hace a costa de una recesión muy fuerte y eso se hace a costa de una desaceleración de la inflación que va lenta. El camino que elegiste es un camino muy largo, que generalmente en democracia no termina de funcionar. Por ahora las encuestas se sostienen y después lo que hay es la pregunta de si la política lo banca o de nuevo vuelve a buscar algún atajo que nos termina llevando a este cortoplacismo en el cual estamos metidos. Marina, se nota que hablas con muchos politicólogos, se nota porque tu discurso está enriquecido no solamente por lo económico, sino también
por una perspectiva de combinar las dos restricciones, ¿no? La económica y la política. Acá Fernando Meaños quiere sumar una pregunta, Marina. Dale. ¿Qué tal, Marina? Buen día, ¿cómo estás? Estos Buen día, ¿cómo te elementos va? heterodoxos, el no haber levantado el cepo, el no haber abierto del todo las importaciones, cada vez que uno consulta con el gobierno y en las declaraciones públicas del propio Milei y de otros funcionarios, siempre dicen que es cuestión de tiempo, siempre dicen lo que dice tu asesor político, que está, en el fondo dicen eso, que está ganando tiempo. ¿Vos crees que eso es así o que simplemente Milei, como le pasó a tantos gobiernos y a tantas gestiones económicas, se está enamorando de ese colchón que te va a haber levantado mucho el tipo de cambio, ese salto cambiario del 120%, que deja una tranquilidad durante un cierto tiempo y bueno, como tantos otros gobiernos, Milei está sentado con mucha comodidad en ese lugar? No sé si con mucha comodidad, Gary, el ajuste fiscal que está haciendo es violento, la discusión es si se sostiene. Yo lo que digo, para que esto funcione, estas tres vértices, necesitas el programa, que viene saliendo mejor, aunque de nuevo, digamos, la premura por bajar la tasa de interés más de la cuenta y anclar el tipo de cambio con el crawling al 2 más de la cuenta, puede terminar siendo un martes 13. Por ahora, no está pasando. Necesitas las reformas, yo digo, para que te aumente la productividad sistémica, porque digo, mantener una economía cerrada para siempre, digo, no es un esquema en un mundo global. Es cierto que el mundo es menos global, ¿no? Digo, o sea, pero los precios de Argentina no pueden valer el doble de lo que valen afuera. Con lo cual, si los precios de los bienes valen el doble de lo que valen afuera, digo, la productividad sistémica de Argentina es más baja. Entonces, Argentina está en un mundo donde no puede estar cerrado siempre. Vos abrís la economía argentina con estas reglas del juego y el desempleo no lo vas a duplicar, lo vas a triplicar o cuadruplicar. O sea, es un problema en términos políticos. Y en términos fiscales, el ajuste fiscal no puede estar solamente basado en la licuación del gasto, que es lo que estuviste haciendo hasta ahora, que es lo que te cortó el financiamiento monetario, lo que te está frenando la inercia inflacionaria. O sea, requerís, de nuevo, reformas. Para mí esa agenda de reformas hoy no está. Y requerís gobernabilidad. Cuando yo hablo de gobernabilidad digo que no se prenda fuego la calle. Por ahora, de nuevo, hay conflicto. Estás arrancando los despidos, estás arrancando, bueno, los aumentos tarifarios, o sea, todavía, digo, el ajuste no está todo visto. Pero por ahora está de alguna forma contenido y están bajo el caudal político digamos, si querés, de los líderes de la dirigencia política en Argentina, que es muy costoso para parte de la dirigencia política que está de este lado de la grieta, jugar en contra de esto, porque la verdad es que, de nuevo, digamos, falta credibilidad política, o sea, no hay, o sea, te puede no gustar Milei, pero no hay nadie del otro lado, o sea, no hay nadie que lidere del otro lado. Creo que eso es un activo que él tiene. En términos del Congreso, o sea, tenés que pasar las reformas por el Congreso. Por ahora, todo lo que en cualquier caso hubiera sido un traspié político, Milei lo convierte en una contraofensiva, pero en algún momento tenés que pasar las leyes por el Congreso. O sea, el ajuste fiscal no lo podés hacer cortando 90% la obra pública, 80% la transferencia a provincias y 40% las jubilaciones en términos reales. Digo, no se sostiene, o sea, necesitas que la Corte no te las anule, o sea, necesitas negociación política. Y necesitas fundamentalmente, yo siempre digo lo mismo, que se alargue el horizonte de las decisiones, alguien me dijo el otro día y se pone la palabra irreversibilidad, o sea, que lo que cambiás no vuelva a cambiar, porque finalmente la construcción de la moneda y la reconstrucción del crédito requiere que el que venga respete de alguna forma los contratos, y el respeto de los contratos implica continuidad. Entonces, Milei te dice, si me das 35 años transformo en Alemania. Bueno, en democracia nadie tiene 35 años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? Vos me decís, ¿estás solamente ganando tiempo? No, yo creo que está más, o sea, creo que hay un esquema. Mi sensación es que en el esquema actual, la aceleración de la baja de interés y la consolidación del crawling Pegal 2 puede terminar complicándote un escenario que de corto plazo viene saliendo mejor, porque de nuevo, el mercado está comprando la historia. La pregunta es si la historia que compró el mercado es un trade, Argentina generalmente es un trade, o se puede transformar en una historia de inversión. Digo, de nuevo, requerís alargar el horizonte. Para mí hay muchísima incertidumbre todavía sobre cómo sigue este esquema, o sea, para mí no está todavía todo cerrado, y de nuevo hay que ver, digamos, qué es lo que pasa con el aguante, en la medida que pase el tiempo, visualices un aumento del desempleo, y del otro lado, o sea, visualices que la distribución de los costos del ajuste no fue equitativa
en una economía donde, de nuevo, es un poco provocativamente digo, la definición de quién es casta y quién no es casta la tiene Milei. O quién paga los costos del ajuste. O sea, digo, la planilla de gastos tributarios, digo, ni se tocó. Y estás haciendo un ajuste, digamos, mandando a la pobreza a la mitad de los jubilados. Hay que ver, digamos, cómo se sostiene, digamos, cómo se sostiene esto en el tiempo. Clarísimo, clarísimo, Marina. Vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos una opinión, yo en lo personal, bastante cercana a la tuya, así que te voy a pedir que seas generosa con nosotros y volver a aparecer con cierta periodicidad. Te vamos a volver a llamar más a menudo que lo habitual. Y creo, como te decía, que el contacto continuo con otras disciplinas enriquece tu perspectiva económica. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande y te despedimos con la misma canción de Calle 13, El Aguante, a ver hasta cuándo dura. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Acabamos de hablar con la economista, Marina Dal Poyetto.